Inicialmente, en el presente video se va a estar abordando lo que es el tema de PHP, acompañado con Laravel. Inicialmente se va a estar explicando lo que es la parte introductoria en sí y luego se va a mostrar la implementación de estos en una forma práctica. Ok, entonces la historia de PHP. Ese fue creado en 1994 por Remus Lertoff. Em, la primera encarnación de PHP era un conjunto de simples ficheros binarios, Common Gateway Interface, escritos en lenguaje de programación C. Inicialmente esto era utilizado para rastrear visitas de su currículum online, por lo que llamó a ese conjunto de scripts Personal Homepage Tools, frecuentemente reconocido como PHP Tools. Con el paso del tiempo, Remus quiso implementar mayores funcionalidades a esta herramienta, por lo que se le implementó poder interactuar con las bases de datos, permitir a usuarios crear aplicaciones web dinámicas de una forma más sencilla. Así, dándole una mayor completitud a lo que es la herramienta. En junio de 1995, Remus publicó el código fuente de PHP Tools, lo que permitía que otros desarrolladores pudieran manipular el código, pudieran solventar otros problemas, pudieran implementar mayores funcionalidades. En septiembre del mismo año, Remus amplió PHP, por lo que creó otras herramientas basadas en este, las cuales, bueno, en esta, primeramente no mencionaba en sí el nombre de PHP, sino solo le otorgó como nombre Forms Interpreter. Esta nueva implementación incluía, bueno, funcionalidades básicas de PHP como tal. Tenía variables como las de Perl, una interpretación automática de variables de formulario y una sintaxis incrustada de HTML. La sintaxis era la misma o similar, muy similar a Perl. Sin embargo, era más limitada, más inconsistente y era muy simple. Em, Esto era reconocido como una herramienta de Common Gateway Interface, pero en sí nunca fue reconocido como un lenguaje como tal. Em, Luego se creó, bueno, publicó Remus otra nueva versión del código de Forms Interpreter. Ahora sí incluyó un poco más lo que era la definición de PHP, por lo que esta fue Personal Homepage Construction Kit, que fue la primera versión que presumía de ser una interfaz con scripts mucho más avanzados. Este lenguaje fue estructurado de una forma en la que los desarrolladores pudieran familiarizarse más, ya que tenía una estructura igual a la de C, a la de Perl y a otros lenguajes similares. Entonces, sería por esta parte. Ahora bien, ¿qué es PHP? PHP es el acrónimo de Hypertext Preprocessor. Es un lenguaje de código abierto, por lo que cualquier programador puede usarlo de forma libre y gratuita. Es un lenguaje de programación interpretado, es decir, que no se compila, sino que su código se procesa del lado del servidor y se visualiza del lado del cliente. Se inserta dentro del código HTML, es estructurado y orientado a objetos. Además es portable, ya que es independiente de la plataforma web en la que se utilice. ¿Para qué sirve? Es utilizado especialmente en el desarrollo web para agregar dinamismo a las páginas y establecer la comunicación con el servidor de una web. También evita la incrustación excesiva de comandos para el procesamiento de datos, lo cual permite desarrollar sitios con gran rendimiento, ya que esto disminuye el tiempo de carga de las páginas. Bueno, las ventajas de utilizar el lenguaje de PHP. Es un lenguaje sencillo, fácil de comprender y es caracterizado por ser muy rápido. Es soportado por la mayoría de las plataformas web. Algunas de las características
tienen una estructura a objetos, a los lenguajes orientados a objetos, como la división por clases, la implementación de herencia, la modulación. Puede establecer la conexión con varios gestores de bases de datos, como MySQL, SQL Server, Oracle, entre otros. Se encuentra en un continuo desarrollo y con cada vez más funcionalidades. Este lenguaje no requiere la definición de tipos de variables. Entonces, no es necesario establecer de antemano el tipo de variable a utilizar. Se puede mezclar con HTML, aunque esto dificulta un poco la lectura, pero es una facilidad. Existe una gran variedad de documentación. Eso quiere decir que, bueno, en un dado caso en que se dé un problema y no se tenga claro la solución, se puede recurrir a la documentación y puede ser el caso de que en la documentación ese problema ya sea solventado. Las desventajas. PHP no es un lenguaje recomendado para escribir aplicaciones gráficas, pero es posible utilizando una extensión llamada PHP GTK. Esa es una biblioteca de componentes gráficos multiplataforma para desarrollar interfaces gráficas de usuario. Entonces, ya empleando esta extensión, se pueden escribir dichos programas. Sin embargo, esta extensión no se encuentra en la distribución principal de PHP, por lo que hay que hacer uso de otros medios para poder ser empleada. Para el testeo y la visualización de las páginas es necesario un servidor web que soporte adecuadamente el PHP. No todo el contenido de las páginas puede ser accesible a los navegadores. No puede, sí, puede no ser accesible a los navegadores. Por lo que esto dificulta el posicionamiento de las páginas. El lenguaje se interpreta en ejecución, dependiendo del uso de lo que se esté desarrollando, puede ser un problema que el código quede expuesto. Y en versiones previas, estoy hablando de la versión 7, las variables no son tipificadas. Esto dificulta que los diferentes entornos de desarrollo integrado puedan ofrecer asistencias para el tipificado del código, aunque realmente no es un inconveniente del lenguaje en sí, pero sí es una dificultad. Bueno, yo les voy a hablar un poco de la compatibilidad con otras tecnologías de este lenguaje. El lenguaje de PHP se encuentra distribuido entre más de 20 millones de sitios web. Este lenguaje también permite la conexión con servidores como Oracle, MySQL y SQL Server. Puede ser ejecutado en la mayoría de los sistemas operativos como lo son Unix y las distribuciones que poseen. En este caso puede ser Linux o Mac OS. También en Microsoft Windows. PHP es un tipo de alternativa que maneja Microsoft en sus tecnologías de ASP y ASP.NET, que a su vez utilizan C#, Visual Basic y .NET. La complejidad de uso. Bueno, una de las complejidades que presenta el lenguaje de PHP es la complejidad ciclomática, que se encarga de calcular el número de puntos en donde se toman decisiones, y esto se presenta dependiendo de cómo esté escrita la aplicación. Este lenguaje PHP utiliza lo que es una herramienta que se llama PHP Mess Detector para determinar la complejidad de un software. Y bueno, nosotros decidimos usar PHP en conjunto con la herramienta Laravel y les voy a explicar un poquito de qué es Laravel. Bueno, Laravel es un framework de PHP que posee una sintaxis elegante y expresiva. Este marco de web también proporciona una estructura y un punto de partida para poder desarrollar y mejorar aplicaciones escritas en el lenguaje de programación PHP. Además, su motor de plantilla Blade da numerosas posibilidades para hacer unas páginas visualmente potentes y eficaces, capaz de utilizar sus propias variables y reutilizarlas. Su arquitectura es conocida como MVC o modelo vista controlador, que da muchas facilidades para relacionar de manera clara y sencilla todas las partes de una aplicación. Laravel, aparte de
contar con sus propias librerías, cuenta con ayuda de Symfony, otro MVC de los más utilizados en los últimos tiempos y con una gran comunidad detrás que hace que su avance y evolución sea muy significativo. Incluso tiene una documentación muy extensa ya que cuenta con muchos ejemplos de uso y que tiene una gran comunidad que aporta a esto. Antes de dar inicio con la parte del ejemplo del proyecto, primero es necesario conocer sobre los conceptos de front controller, de rutas, de controller y de entidades. En cuanto al front controller, este es un patrón de diseño utilizado cuando se construyen aplicaciones web. Su trabajo principal es manejar todas las solicitudes desde un mismo archivo, pues en este caso un index.php. El index.php es el único archivo por el que se accede y luego se redirige a la ruta especificada por el usuario. En cuanto a las rutas, estas son las que se definen para utilizar dentro del proyecto y redirigen hacia las vistas y controladores que éste contenga. El controlador, por su parte, puede ser redirigido por una ruta. Además, puede redirigir hacia otras vistas y puede volver datos y se comunica con el entity. Por último, el entity es el que administra la conexión hacia una base de datos. Ahora que sabemos esto, procederemos con el ejemplo. Para hacer uso de la herramienta de Laravel se requiere instalar dos componentes. En primer lugar el Composer y en segundo el XAMPP. Para la instalación de estos es solo de ejecutar cada uno de sus instaladores y dar siguiente y aceptar. En esta parte se debe escoger el php.exe del XAMPP. Para esto nos dirigimos a la ruta en que se instaló el archivo de XAMPP. Luego abrimos la carpeta de PHP y seleccionamos el php.exe y damos en siguiente. Ahora, para hacer la instalación de Laravel se requiere la utilización de estos comandos. Y también podemos abrir desde esta carpeta una nueva ventana de PowerShell. Acá podemos ingresar ese comando. Y dar en Enter. Acá Laravel se comenzará a instalar. Ahora, para crear un nuevo proyecto Laravel, en esta misma ubicación que nos encontramos, podemos escribir Laravel New y el nombre del proyecto. Una vez el proyecto se haya creado, podemos abrir desde acá el Visual Code. Como se puede observar, Laravel nos ha creado todo su repositorio, como la carpeta app de la base de datos, la carpeta public, que acá se encuentra el archivo index.php, que es el que se encarga de redireccionar todo lo que el usuario requiere, como se mencionó anteriormente. La carpeta resources, que acá se encuentran los CSS, los JavaScript y las vistas. La carpeta rutas, que acá en el archivo web.php es donde se ingresarán todas las rutas de nuestro sistema. Ahora podemos inicializar este servidor para ver el código que nos ha generado el Laravel.
con PHP Artisan Ser. En la página Welcome, si eliminamos el código que se autogeneró y escribimos un H1, podemos observar que se modifica correctamente. Ahora, en la carpeta de rutas, procederemos a establecer las rutas de nuestro sistema. En primer lugar, reemplazaremos la existente por las nuestras personalizadas. Como primer ruta, insertaremos la de Home. Como segunda ruta, la vista de About. Luego crearemos una ruta que haga una consulta al controlador de blogs. Y posterior al arroba, el index significa la acción que ese controlador hará. De igual forma, haremos una consulta al controlador, pero con la acción de mostrar. De igual forma, crearemos la vista de contactos. Ahora comenzaremos a crear cada una de estas vistas. En la carpeta de Views podemos eliminar la carpeta de Welcome. En su lugar crearemos la carpeta de home.blade.php. De igual forma, la vista de contactos. Igual la vista del post. Igualmente la vista del blog. Y la vista de About. Además, crearemos un layout. Si escribimos en el home un H1, podemos observar que al actualizar nuestra página nos está mostrando la vista deseada. Ahora procederemos a escribir nuestro layout. Para esto podemos poner un título como blog y en el cuerpo establecer un menú. Y posterior a esto un div que contendrá el contenido de cada página. Para esto se crea un yield con el nombre content. Ahora, en la vista home, extendemos al layout. Creamos una sección con el nombre content. Y dentro de esta escribimos nuestro H1. Así se ve nuestra vista por el momento. De igual forma hacemos esto con las demás vistas. La vista de post la dejamos para después. E igualmente la vista del blog. Ahora procederemos a crear nuestro menú. Para esto podemos crear una lista no ordenada. Y dentro de esta las referencias a cada una de nuestras vistas. Si actualizamos nuestra página podemos apreciar nuestro menú de layout y si clicamos en acerca de y en contactos nos redirige a la vista deseada. En el caso del blog nos da un error y nos indica que el controlador aún no existe. Ahora procederemos a hacer la conexión con nuestra base de datos. En el archivo .env escribimos el nombre de nuestra base deseada. Para esto inicializamos nuestro SAMP y damos en Start en el Apache y en el MySQL. Posterior a esto nos dirigimos al localhost.
En el php-myadmin es donde se administra la base de datos. Nos dirigimos a ese lugar y procedemos a crear nuestra base de datos con el mismo nombre que se guardó en nuestro proyecto. Ahora, en nuestra consola ingresamos el siguiente comando: php artisan make model, el nombre de nuestro modelo, que sería post, -m de model, s de seed, f de factory y c de controller. Y damos en enter. Y nos ha creado nuestro modelo, nuestro factory, nuestra migración, nuestro seeder y nuestro controller. Como se puede ver, en las migraciones de nuestra base de datos nos ha creado un post. Acá podemos editar nuestra tabla para posterior a esto modificar nuestra base de datos. Para nuestro post le crearemos un título. De igual forma un Slack. Y un body en formato de texto. Ahora procedemos a ingresar el comando php artisan migrate para crear la modificación en nuestra base de datos. Si vamos a nuestro php-myadmin y recargamos, podemos observar que se han ingresado las tablas post con sus columnas. Estos atributos son por el timestamps, que puede funcionar para futuras funciones en una aplicación grande. Las tablas de usuarios, de contraseña, de migraciones y de trabajos fallidos se crearon por las migraciones anteriores que genera el Laravel por defecto. Ahora procederemos a agregar un par de posts para poder usar nuestro controlador. En la carpeta app, luego en la carpeta http, en la carpeta controllers, podemos encontrar nuestro controlador de post. Ahora, para crear la función del index, es crear un método dentro del controlador. Para modo ejemplo, podemos hacer que retorne un hola desde el index. Inicializamos el servidor. Para solucionar el error de que no se encuentra un controlador, podemos agregar en nuestras rutas el /app/http/controles y el nombre de nuestro controlador fuera de comillas. Ahora, en nuestro controlador podemos importar nuestro modelo. Este modelo está ubicado en la carpeta app, en la carpeta models, y aquí se puede observar como post.php.
Ahora, dentro de nuestro método index podemos declarar la variable posts en plural e igualarlo a nuestro objeto con un método get. Posterior a esto retornamos una vista con el nombre de la vista blog y enviamos como parámetro nuestra lista de post. Para comprobar que se está redirigiendo, vamos a ingresar información en nuestra vista blog. Ingresamos el mismo texto que se está ingresando en las demás vistas y en el H1 establecemos que es desde el blog. Como se puede observar, está funcionando correctamente. Ahora podemos crear un for each que haga referencia a los posts. Dentro del for each podemos establecer un li con referencia a nuestra página de post, con referencia a la ruta de blog.show, y enviamos como parámetro nuestro post y mostramos en nuestra referencia el título de nuestro post. Este for each lo encerramos en una lista no ordenada. Al recargar nuestra página podemos observar nuestras dos entidades que hemos agregado en la base de datos. Ahora procederemos a crear la acción del mostrar. Para esto copiamos la misma función index y cambiamos su nombre a show. Como parámetro enviamos un post. Y retornamos una vista con la página post y enviamos como parámetro nuestro post recibido. De igual forma, ingresamos el código a nuestro post en el que se extiende el layout y con la sección de contenido. En este, ingresamos un H1 con el título del post y podemos mostrar el body de nuestro post. Al recargar la página, podemos observar que al clicar uno de nuestros posts nos puede redirigir de forma correcta. Ahora, como se puede observar, estamos usando HTML simple, sin diseño y sin nada. Procederemos ahora a darle un poco de diseño utilizando una de las funcionalidades que nos ofrece esta herramienta. Si vamos a la carpeta de recursos, vemos que está la carpeta de CSS. En el archivo app.css podemos intentar darle algún estilo a nuestra página, como por ejemplo cambiar el formato de texto. Debemos instalar desde nuestra consola el npm install, que nos ayudará a crear un diseño de nuestra aplicación de forma más eficiente. Una vez instalada, procederemos a ingresar el comando npm run dev, que significa de desarrollo. Como podemos observar, en la carpeta public se ha creado una carpeta de CSS y que a la vez contiene lo que ya se había ingresado en la carpeta CSS de recursos. Ahora procederemos a llamar este documento desde nuestro layout, haciendo una referencia en un link y utilizando el asset de ayuda. Ahora, una forma en que nos puede ayudar esta herramienta es que si en lugar de ingresar el comando npm run dev, reemplazamos por prod de producción. Ahora, si nos dirigimos
al CSS de la carpeta public, podemos observar que este está comprimido a lo más que se pueda. Esto para hacer una mejor eficiencia desde el lado de producción, mientras que el CSS de la carpeta de recursos se encuentra legible y no se ha comprimido. Ahora daremos un poco más de estilo a nuestra aplicación. En el body podemos crear un color diferente de fondo. De igual forma podemos establecer un margen de 20 píxeles. Si observamos en nuestro CSS public, cada vez que ingresamos el comando, él se comprime, siempre que sea en modo producción. Si recargamos nuestra página, podemos ver que se han aplicado los diseños. Ahora, en nuestro layout, en nuestra lista no ordenada podemos establecerle una clase menú para posterior modificarla. De igual forma podemos modificar nuestros A. Si recargamos la página, podemos observar cómo se ha aplicado el diseño en nuestro layout. Ahorita se encuentra como si fuera en modo celular. Para darle un diseño responsivo podemos usar el media query, y para que sea en modo escritorio establecer en la condición de screen y un mínimo de píxeles de 520, en el que cuando se encuentra en esta condición el menú se cambia de display a flex. Si recargamos nuestra página podemos observar cómo se aplica el diseño responsivo. Por último, podemos asignar un ID a nuestro div que contiene nuestro yield. En este caso le pondremos app. En el CSS, como es un ID, hay que indicarlo como numeral. Y procedemos a modificar el estilo. Si recargamos la página, podemos observar que se ha agregado un margen en todo el contenido. Y con esto concluimos lo que es la explicación del ejemplo del uso del árabe. Finalmente, a nivel de conclusión, se puede decir que es un lenguaje de programación sumamente sencillo de utilizar, es rápido y su propósito es el desarrollo web de una forma dinámica. Como se ha expuesto a lo largo de la investigación, es una herramienta que todo desarrollador debería conocer debido a la facilidad de uso, ya que mantiene una estructura similar a la de otros lenguajes. Por estas razones, es uno de los más empleados para desarrollar distintos programas a nivel de todo el mundo. Por lo que a nivel de tanto conclusión como invitación, sería de gran provecho investigar y hacer uso de una forma práctica más avanzada, más allá de este pequeño tutorial en la aplicación, eh, reconocer un poco más de este lenguaje sería un enorme beneficio para efectos externos. Muchas gracias.